13. Vaya usted ubicándose en este pasaje. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con una sobrina. Ella está en jardín, o sea, es bastante pequeña. Y le dije, ¿no? Le pregunté, ¿sí que ya estás en jardín? Sí. ¿Y te gusta el jardín? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del jardín, no? El recreo. Me dijo, el recreo, ¿no? Miren, ya desde pequeñita ya están ya con el recreo, ¿no? Pero si les preguntaría a ustedes en esta tarde, obviamente ya ustedes, muchos de ustedes ya han terminado el colegio, algunos todavía están en el colegio, pero si preguntásemos, ¿qué es lo que menos le gustó del colegio? Obviamente las respuestas serían distintas, ¿no? Algunos quizás dirían el colegio mismo, ¿no? En términos muy generales. Otros dirían quizás tal profesor. Pero creo que en alguna forma podría haber un consenso respecto a los exámenes. ¿No? Los exámenes. Podría haber un consenso. Unos definitivamente disfrutan de los exámenes, ¿no? En una ocasión me acuerdo que Jesse ya estaba todavía en el colegio y el profesor había anunciado, por ejemplo, por si acaso mañana o pasado va a haber examen, ¿no? Y Jesse no tenía problemas con exámenes, pero sus compañeros sí, ¿no? Entonces llegó la hora y Jesse estaba listo para su examen, pero el resto de sus compañeros entiendo que no. Y el profesor como que se estaba olvidando, ¿no? Y Jesse levanta la mano. El profesor no iba a tomar examen hoy día. Obviamente todo el mundo lo apanó, ¿no? Después todo el mundo lo apanó a él, ¿no? Así que hay algunos que no tienen problemas con ello, ¿no? Pero hay otros, uy, examen, ¿no? Y cuando están dando el examen, eso es lo que me causa gracia. Y ocurre también cuando a veces pregunto algo, cuando uno está dando el examen y no ha estudiado, no sabe cómo... ¿no? Como que si en el techo estuviese, ¿no? Como que algunos sí lo apuntan abajo, ¿no? Pero como si estuviese en el techo, ¿no? No nos gustan muchas veces los exámenes. ¿Por qué razón? Porque nos hacen quedar mal. ¿Sí? Yo era uno de ellos, a mí no me gustaban los exámenes. ¿Y por qué me hacían quedar mal? ¿Sí? Y nosotros padres también estamos, oye, pero ¿cómo es que te ha salido mal en el examen? Y claro, nosotros decimos que por tu bien tienes que estudiar, pero muchas veces también nosotros le decimos eso porque nos hacen quedar mal, ¿o no? Sí, como padre, me hace quedar mal aquí, ¿no? No lo vamos a decir, obviamente, ¿no? Pero esa es nuestra naturaleza también, muchas veces. Pregunta. ¿Qué les parece si hoy damos examen? No, en serio. ¿Qué les parece si hoy damos examen? Pero pastor, la iglesia no es para dar examen, la iglesia es para disfrutarla, la iglesia, porque así somos nosotros, la iglesia es para sentirnos satisfechos, ¿no? Pero ¿qué les parece si hoy damos examen? Y vamos a dar examen, ¿sí? Lo quiera usted o no, ¿sí? Vamos a dar examen, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué dirá su padre de su examen? O sea, ¿qué dirá su padre de si usted se saca mala nota? Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él no está pensando, uy, me estás haciendo quedar mal. Definitivamente, gracias a Dios por no ser como nosotros, hermanos. Nunca usted anhele que Dios sea como nosotros. Dejemos que Dios siempre sea Dios. Más bien nosotros, ojalá poder ser más y más conforme a Él. Si Él desea que nosotros en este aspecto, por así decirlo, siguiendo con el pensamiento, apruebe o que nosotros aprobemos, es porque sabe en realidad que eso es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Antes de continuar con el estudio, de introducirnos en el estudio, hasta aquí ha sido la introducción, quisiera también mencionar que Dios mediante, a partir de la próxima semana, vamos a comenzar nosotros el estudio sobre el tema de la iglesia. Vamos a basar el estudio en el libro de Efesios. Puede usted comenzar a leer el libro de Efesios. Pero antes de entrar al libro de Efesios, vamos a tener por lo menos 3 lecciones generales, como que sentando el cimiento para sobre ello, ¿sí? Estudiar, o sentando los cimientos para sobre ello estudiar el libro de Efesios.
pido sus oraciones y les recomiendo, ¿sí? Trate usted de traer su Biblia misma, ¿sí? Y si tiene usted necesidad de tomar notas en su Biblia, hágalo. O sea, no piense que Dios se va a molestar, porque no, mi Biblia es sagrada. No, pero si usted necesita, o traiga un cuaderno al lado, ¿sí? No, anote y que podamos estudiar, porque esa es la idea, que estudiemos. Porque muchas veces me temo que nosotros prestamos atención y después a la semana siguiente estamos, ¿qué estudiamos? Por ejemplo, ¿qué estudiamos la semana pasada? La cena del Señor. Ciertamente. Así que haga usted ello. La idea es que usted se apasione por la palabra del Señor, por el Señor mismo, y que nosotros en verdad estudiemos. No simplemente con el propósito de que Dios nos bendiga, porque a veces también caemos en ello. Estudiamos para que el Señor nos bendiga. No. El propósito es para que nosotros en verdad entendamos cuán grande nuestro Dios es y cuánto nosotros necesitamos rendirnos a Él. Vamos con el examen. Sí, vamos con el examen. Dije en Mateo, capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo número 3. Mateo 13, versículo 3. Recuerde, Jesús estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Es la parábola del sembrador. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Qué hermoso termina esta parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dice esto, preste atención. Y más todavía. Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, insisto, es cuando nosotros quizás más debemos prestar atención. La parábola del sembrador básicamente nos habla de 4 terrenos distintos. Ya se dio cuenta usted de ello, ¿verdad? De aquí vienen los exámenes, porque cada uno de ustedes, de acuerdo a la respuesta que usted dé, va a ir recibiendo un punto. Si no da respuesta, 0. Por ejemplo, 4 tipos de terrenos. El primero, junto al camino. Como es calentamiento, no tapará a nadie. ¿Sí? Como es calentamiento. O a todos le vamos a poner un punto. ¿Ya? Sí. Junto al camino. Porque usted lo ha leído. Usted lo hemos leído eso. ¿Sí? Segundo tipo de terreno. Pedregales. ¿Verdad? Pedregales. Tercer tipo de camino. Espinos. Y el cuarto tipo de terreno, buena tierra. ¿Sí lo puede repetir? ¿Sí? Junto al camino, pedregales, espinos, buena tierra. 4. ¿Sí? 4. Los apóstoles escucharon esta parábola, pero no la entendieron. Y posiblemente usted y yo tampoco la entendamos. Pero gracias a Jesús, que Jesús les dio a ellos la interpretación de esta parábola. Por ejemplo, hablando en el versículo número 4, nos dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero en el versículo 18 y 19 del mismo capítulo,
Voy a leer el 18 simplemente para que usted entienda que se está hablando de la misma parábola. Dice en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esa es la parábola que habíamos leído en los versículos del 3 hacia el 9 o hacia el 8. ¿Sí? Entonces, acá lo que viene es la interpretación, la aplicación de esta parábola. Y vamos a aplicarla de la manera siguiente. Vamos a aplicarla como que si esto se refiriese solo a creyentes. O sea, este mensaje se refiere solo a creyentes en razón simplemente a que nosotros somos iglesia. ¿Sí? Pero creo yo que en realidad se refiere a cualquier tipo, sea creyente o no creyente, y cómo la gente reacciona al mensaje. Como que le estaba preparando, o Jesús estaba preparando a los discípulos, ustedes vayan a predicar, y el terreno va a ser distinto. Tanto en aquellos que no conocen, como en aquellos que sí conocen. ¿Sí? Sí, decía, vamos a aplicarlo nosotros a aquellos que conocemos a Jesús. ¿Sí? Y mire lo que dice en lo que se refiere a la semilla, que cae junto al camino. Dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón o en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Yo he puesto esta superficie o este mensaje como el mensaje al natural. ¿Sí? O sea, pueden ser creyentes, pueden ser no, pero que honestamente no estamos interesados en el mensaje. ¿Sabía usted que aquí, en este momento, en este lugar, podría ser que existan hermanos, hermanas que no están necesariamente interesados en el mensaje? Que lo escuchan, ¿no? Pero como que el apóstol Pablo, si fue el apóstol Pablo quien escribe el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, cuando habla de Jesús y de su sacerdocio, él dice, oye, respecto a esto hay muchísimo que decir. Y ojalá nosotros pudiésemos aprender. Pero el problema está en que son duros ustedes de oír. Eso es lo que les digo. Por eso tengo que simplemente decirles aquello que aperitas, sí, quizás haga que ustedes comprendan, ojalá. Pero hay muchísimo de decir de Jesús. Y de Jesús hay muchísimo que hablar. Pero entienda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Escuchamos la palabra. Eso es lo que se menciona acá en el versículo número 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, pero no la entiende. Ahora, ¿por qué no la entiende? ¿Por qué cree usted que no la entiende? ¿Por culpa del predicador? Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Pueden haber diferentes factores. Pero a lo que aquí se refiere sobre todo es, no me interesa. Y qué triste que nosotros como creyentes, muchas veces nosotros digamos, no me interesa. Porque muchas veces nosotros queremos simplemente que Dios nos bendiga, pero el tener que crecer en Él no me interesa. El tener que rendirme a Él no me interesa. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esa actitud o somos ese tipo de terreno? Fácil. Mira lo que dice acá, ¿sí? Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás es muy hábil. Y si hay algo que Satanás no desea, es que nosotros creamos, comprendamos en la palabra de Dios y practiquemos, dicho sea de paso, la palabra de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que, no, o sea, tengo que pedirle a Dios para que Dios me haga entender, me haga comprender. Entienda usted lo siguiente, y vamos a verlo esto. Dios está interesadísimo en ello. Dios está interesadísimo en que usted entienda, escuche su palabra y que usted se rinda a ella. Pero, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros escuchamos,
¿sí? Mientras estamos acá y listo, se acabó. Y Satanás rapidito. Por eso es que estamos, oye, ¿qué estudiamos la semana pasada? Ay, de verdad, ni me acuerdo. Pero seguro que hemos estudiado la Biblia. Ella nos hace defendernos a nosotros. Seguro que hemos estudiado la Biblia. Pero entiéndase, usted es un tipo de terreno. ¿Sí? Usted y yo somos un tipo de terreno. Luego, en el segundo terreno, que dijimos qué tipo de terreno era. Pedregales. ¿Qué significa eso? O sea, terreno rocoso. Y eso es lo que significa. Había tierra, sí, pero más roca. Eso es lo que ocurre. Así que nosotros ya no vamos a prestar atención al versículos del 1 al 8, o perdón, del 3 al 8, porque ya usted ya sabe a lo que se refiere con lo de pedregales, sino vamos a prestar atención a la explicación de ello. ¿Sí? Mire lo que ocurre en el versículo número 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué es lo que hace? Luego tropieza. Yo llamo a este tipo de terreno, llamémoslo así, el emocional. ¿Sí? El emocional. Nos emocionamos de que estamos en la casa del Señor. Y sí, esta vez voy a prestar atención, ¿no? Y sí, prestamos atención. Y sí, Señor, sí, tú mereces, sí, tú mereces, sí. Y sí, nos emocionamos, Señor, sí, por mi gran culpa y la culpa del que está a mi lado también. Nosotros nos hacemos recontra espirituales en ese momento, ¿sí? Pero después salimos a nuestra realidad. Y peor aún cuando, nuestra realidad en alguna forma hace que nuestras vidas por causa del Evangelio sea difícil, se haga complicada. Porque hay presiones, ¿no? Que la familia, no, pero que ya todo, iglesia, y nosotros estamos, no, sí, pues la familia también, qué sé yo, tantas cosas que ocurren, que pasan. No, pues también nosotros tenemos derecho, ¿no? Y comenzamos, ¿sí? O se nos ocurre que no tienes vida tú, ¿no? A pesar de que Jesús dijo, yo soy la vida, ¿no? Pero nosotros nos dejamos llevar por todo eso, ¿sí? Y nos dejamos presionar. Claro que nos dejamos presionar. Es más, usted se deja presionar muchas veces por sus propios pensamientos sin que nadie o que alguien le diga algo a usted. Nos dejamos presionar. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero lamentablemente no tiene raíz. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchamos la palabra, estamos pensando en quién. Que me vaya bien a mí. Esa es un corazón con poca, ¿qué sería? Poca profundidad, mucha superficie. Y sí nos gozamos, pero después esto se queda de lado. Pero no tiene raíz en sí, versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se da usted cuenta cuando nosotros tratamos de encaminarnos en el Señor? Ciertamente dificultades como que no toman mucho tiempo en aparecer. Y como que no toman mucho tiempo en aparecer dificultades. Y usted piensa simplemente que es casualidad. Puede ser, supongo. Entienda, Satanás está muy interesado en que usted simplemente siga siendo lo que usted es, espiritualmente hablando.
Sí, Satanás está muy interesado en que usted siga siendo lo que usted es, superficialmente o espiritualmente hablando, moralmente hablando. Sobre todo siendo nosotros superficiales. Y tropieza. ¿Cuántas veces acaso usted no ha dicho ya, Diosito, Diosito, sí, ya esta vez sí, esta vez va en serio, sí, esta vez va en serio? Y un poquito más y hasta lo juramos de por mi madrecita, pero como sabemos que eso no es correcto, entonces no lo hacemos, pero ganas no nos faltan, ¿o sí? Y de nuevo lo mismo, ¿no? De nuevo lo mismo. Como decía el Chavo, vuelve el perro, perdón, arrepentido. No, simplemente se me cruzó ese pensamiento. No estoy tratando, por favor, de incomodarlo, no estoy tratando de ofender a nadie en absoluto, ¿sí? Simplemente. Y sí, pues, nos ocurre. Vamos con el siguiente terreno. ¿Cuál es el siguiente terreno? Espinos. Espinos. Y ya sabemos, ya no vamos a ir a los versículos primeros, sino dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se ha dado usted cuenta, hermano, hermana, que nosotros siempre vamos a tener una excusa para no servir al Señor? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? O sea, siempre vamos a tener una excusa. Definitivamente, siempre. Y nosotros que creemos, sí, hemos llegado a creer en todo caso, que Dios está bien con ellos. A pesar de que Jesús nos dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice el Señor. Mas vosotros buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Acaso no es cierto que el Señor nos dice, pero ¿por qué se afanan tanto? ¿Por qué vivimos tan nosotros asustados? ¿Cuántos quisieran vivir como Jesús? Honestamente, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a paz, en cuanto a sosiego. ¿Cuántos quisieran ser como Jesús? Algunos de ustedes. Ya levanten la mano. ¿Sabía usted de las cosas que Jesús se despojó para vivir con esa tranquilidad? Porque ¿qué es lo que nos detiene a nosotros de entregarnos de todo a Jesús? No que necesito esto, que tengo esto y esto y esto. Y todo eso le permitimos que nos detenga. Todo eso permitimos que nos retenga, que no es que mis sueños, que mis anhelos, que todo ello. Y Jesús nos está diciendo, hey, vengan a mí. Vengan a mí. Nosotros pensamos que tenemos que vivir como este mundo más se llena de cosas. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta, si me permiten, sí, sin afán a ofender también, cuánta basura nosotros acumulamos y la atesoramos en nuestras casas? Si usted quiere darse cuenta de ello, haga limpieza en su casa, pero limpieza profunda, ¿sí? Limpieza profunda. Y se va, oye, ¿esto para qué lo tengo? ¿Para qué? Y si aún así tiene problemas, múdese a otra casa y se va a dar cuenta cuánto vamos a estar llevando esto. Así somos nosotros. Y pensamos que estamos bien, porque el tener nos hace sentirnos como ya estoy siendo algo o alguien. Pero ahora la pregunta, ¿en verdad usted quiere ser como Jesús? Porque Jesús, eso no le quitó el sueño. El tener, como otros, no le quitó el sueño.
El ser como no le quitó el sueño. Estamos hablando de entonces hay que ser aragán, hay que tirar. No estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Nos dejamos afanar? Claro. Y lo voy a repetir algo que varias veces he dicho y Dios mediante lo seguiré diciendo. Nosotros con nuestros labios nunca vamos a decir yo sé más que Dios. ¿Pero acaso no es cierto que nuestros hechos lo demuestran? Dios nos dice, hey, tienen que negarse a sí mismos. No, pero yo también necesito. Dios nos dice, no, oye, tienen que rendirse, tienen que ser servidores. No, pero nosotros, ¿cómo se llama esta palabra ahora? Empoder. Porque nos gustan esas cosas. Y lo triste es que muchas veces creemos que estamos siendo espirituales con ello. Y para nada lo estamos haciendo. Ese es el tercer terreno. Ese es el tercer terreno. Cuarto terreno. ¿Cuál es el cuarto terreno? Ciertamente, buena tierra. Entienda usted, hermana, ¿sí? La semilla, sí, que se refiere a la palabra de Dios acá, la semilla es buena, es buenísima la semilla. Hay algunos hermanos que entienden, ¿sí? de agricultura muchísimo más que yo acá. Y usted sabe que si la buena semilla se pone en muy buena tierra, bacán, ¿no? Mire lo que pasa. En el versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero tiene interés. Y entiende. Tiene interés. Yo quiero conocer. A mí me encanta cuando hermanos, pastor, no entiendo nada. ¿No? Bueno, no que me encante, pero está bien, ¿no? Porque claro, trato de explicarlo, ¿no? En el Alto Mocha hay una hermana, ¿no? Una hermana Victoria, que algunos ya la conocen. Pastor, no entiendo nada. Hermana, está bien, pero tiene interés. Y le explico, ¿no? Y ya he aprendido a decir, ya lo entiendo, porque le he dicho, si lo repito una vez, ya bueno, se puede. Pero otra vez ya no, ya cobro para eso. Entonces ya ni bien explico la segunda vez, sí pasó. No sé si lo entenderá, pero no, esperamos que sí. Entienda, la semilla en la palabra es buenísima. Lo que la semilla necesita es buena tierra. Y eso es lo que deben ser nuestros corazones. ¿Qué significa buena tierra? ¿Qué significa buena tierra? Rendido a Jesús. Yo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero. No importa qué es lo que el resto diga, no importa en todo caso qué es lo que el resto haga, pero yo sí quiero. Yo sí quiero. Y mire lo que dice acá, ¿sí? Así dice, y da fruto, ¿no? A la mitad del versículo dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Una vez más, como nosotros muchas veces por lo general leemos la Biblia más para beneficio de uno, para que Dios me bendiga, lo que muchos ven acá es que, oye, mira, si tú haces esto, Dios te va a bendecir, te va a dar esto y esto y esto y a montones, al punto de que nadie va a detener tus bendiciones. No se refiere a ello. Pero como vivimos en un cristianismo donde, ¿quién es primero? Nosotros. Ojalá podamos decir, mi cristianismo es Jesús primero. Porque Él me ha dicho, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Pero yo ya estoy más bien, así que ¿cómo hago que esto me convenga? Y malentendemos, malinterpretamos, vivimos así y hasta enseñamos eso.
¿Qué es lo que se refiere? Jesús dijo algo bastante interesante en Juan capítulo número 15. No tiene usted que ir. No tiene usted que ir. Pero lo que Jesús dijo es, mírenme, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. O sea, donde sale el fruto. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ¿qué va a pasar? Llevaréis mucho fruto. ¿Sí? Entonces, entiéndase, es el tipo de rendición a Jesús. Usted debe entender lo siguiente, que no se debe dejar engañar pensando en que como yo tengo muchas cosas, estoy bien con Dios. Porque no es eso lo que se refiere necesariamente acá, sino que es el fruto. Y entienda, primero comienza con rendición. Pero cuando Jesús también, a través del apóstol Pablo, habla del fruto del Espíritu, ¿qué dice? Riquezas, grandezas, casas, carros, botes, también quieren botes para la basura, me refiero, no tanto para... No dice eso. ¿Qué es lo que dice el fruto del Espíritu? Alguien que se ponga de pie y diga los 20 frutos del Espíritu que ahí se menciona. ¿Ok? ¿No? Es ser más como Jesús. Es ser más como Jesús. Pero nosotros estamos pensando que, no, pues para que salud también, ¿verdad? Salud también queremos, ¿no? La salud también la involucramos ahí. Porque básicamente pensamos que si estoy con Jesús, o sea, que vamos a morir, vamos a vivir más que Matusalén. ¿No? Sí, así a veces pensamos nosotros. Esta palabra fruto, que se menciona aquí en el versículo 23, dije, ¿verdad? En el versículo 23. Se encuentra también y se usa en Colosenses. Vamos a Colosenses, ¿sí? Es el único libro al que vamos a ir en esta mañana después de Mateo. Colosenses, si tiene alguna dificultad, se encuentra después de Filipenses. Perdón, vamos a ir también a Filipenses, dicho sea de paso. ¿Sí? Colosenses, el capítulo número 1. Miren lo que dice en el versículo 6. ¿Sí? Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Está hablando de cómo estos hermanos se rindieron al Evangelio de Jesús. ¿Sí? Y se rindieron y comenzaron a dar fruto. Versículo 10. ¿Sí? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, esa misma palabra, o sea, cómo se usa la palabra fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué es el fruto? Es aquello que Dios puede producir en uno. Y solo Dios lo puede hacer. Y que ese fruto se manifieste en la conducta de nuestras vidas, conforme a Jesús. No conforme a lo que usted piense, por ejemplo, ¿no? Si yo digo una palabra, bueno, oye, hermanos, dejémonos pues ya nosotros de sinvergüencería. Ustedes van quizás, uy, el pastor está siendo negativo. Porque debería hablarnos con amor. ¿No? Hermanos, tengamos cuidado con la percepción que nosotros tenemos de lo que es correcto. Y aquí se está hablando de que a través de cómo es que nosotros nos rendimos a Él, Dios en nosotros comienza a producir ese fruto del Espíritu
que se va manifestando en nuestras vidas a través de nuestra conducta, de nuestra obediencia. Porque muchas veces nosotros podemos hablar muy bonito los unos a los otros, pero eso no significa que en el resto de nuestras vidas o de nuestras cosas Jesús es primero. ¿O sí? Muchas veces yo puedo decir, sí, bonito, ¿no? Me dijo usted bonito, bonito. Pero en cuanto a servicio, no necesariamente. No se trata de simplemente lo que sale de nosotros. De lo que se trata es de lo que Dios hace en nosotros. Y que eso Él lo manifieste a través de nosotros. Nuestra conducta. Una vida, en verdad, dedicada a Él. Les decía, Filipenses, ahí nada más está al ladito, ¿verdad? Filipenses. En el capítulo número 2, Filipenses en el capítulo número 2, miren lo que dicen los versículos 12 y 13. Filipenses 2, ¿verdad? Eso es lo que dije. Versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de su relación con Dios. Ocupaos de crecer en el Señor con temor y temblor. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está trabajando. Dios está trabajando con todo el poder de Él para que usted sea buena tierra. ¿Entiende usted eso? Con todo lo que Dios es, está trabajando para que usted sea buena tierra. Justo le decía a la hermana Melinda hace unos días, le preguntaba, ¿qué es lo que nosotros tenemos en mente cuando decimos que Dios me ayude en mi vida espiritual? Póngase a pensar. Porque según lo que veo acá, Dios está haciendo todo lo que usted y yo necesitamos para beneficio de nuestra vida espiritual. ¿O no es así? ¿Cuál es el problema? Nosotros. Que no nos rendimos. Y usted dirá, pero pastor, ¿y dónde está el examen? Acá viene. Usted, hermano, y yo somos uno de estos terrenos. O bien junto al camino, o bien en pedregales, o bien entre espinos, o bien buena tierra. Y usted ya sabe qué significa cada uno de ellos, Jesús nos lo dijo. El examen es esto. Según lo que hemos visto, no según lo que usted quiere, según lo que hemos visto, ¿qué tipo de terreno es usted? No tiene que levantarme, pastor, yo soy este terreno. No. Eso que quede para usted. ¿Qué tipo de terreno es usted? Pero lo cierto es lo siguiente, que nuestro Padre Dios nos ha preparado para hacer buena tierra. Nada de preguntas, hermana, ese es examen. Y en examen todo el mundo. Sí, hermana. Yo pienso que a quien escuche la palabra, sea creyente o no lo sea. Porque los discípulos iban a predicar, porque Jesús los estaba preparando para que salgan a predicar. Y se iban a topar con diferentes tipos de personas, creyentes, no creyentes, y dentro de creyentes también
tipos como esos. Pero, puede ser. Estás hablando en el caso nuestro de creyentes, claro, bueno, en cualquiera en realidad, aún una persona que no es creyente y que sí se entrega y se entrega. Porque usted se ha dado cuenta que hay creyentes, ¿sí?, que se entregan al Señor y están bien por un tiempito y ¡pum! Y hay otros que yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, ¿no? Ocurre eso. Sí, Jesús, entienda, cuando habla de sus frutos es hacernos más como Él. Jesús, más que preocuparse en la bendición para Él, se preocupaba en ser de bendición para otros. Al Padre primero. ¿Se da cuenta qué tan diferente nuestro evangelio está siendo? ¿Qué tan diferente nuestro cristianismo está siendo? Nosotros más queremos un cristianismo donde seamos los primeros bendecidos. ¿Verdad? Ya no vamos a ser como Jesús. Y no tengamos temor de ser como Jesús, porque nuestro Padre es maravilloso, ¿sí? Más que suficiente. Pero nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque nuestras miradas más están alrededor nuestras. ¿Alguien más o algo más? Ya que hicieron preguntas. Pero no se me escape. En un papelito, escriba qué tipo de terreno usted es. Pero ni lapicero tiene, ni papel tiene. No, ya se da cuenta cuán preparados estamos nosotros para estudiar la palabra de Dios. Es cierto, es lamentable. Muchas veces no nos va a interesar. Muchas veces es, no, yo sí quiero, pero al final es no. Muchas veces nos vamos a dejar distraer por lo que este mundo ofrece. Jesús nos está preparando. Claro que sí, para ser buena tierra. No es que le recordemos, Señor, ya pues no te olvides de mí porque estoy decaído espiritualmente. Porque Dios no diría, oye, hijo, yo no me he olvidado de ti, yo estoy trabajando por ti. Más bien tú te estás olvidando de obedecerme. Simplemente ríndete. Rindámonos. Rindámonos. Nos ponemos todos de pie. Para dirigirnos al Señor en oración. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, que poderosa, que es suficiente. Perdónanos más bien muchas veces por nuestro interés, tan poco y tan egoísta. Padre, límpianos a nosotros de todas nuestras maldades y ayúdanos a ver, Señor, el cristianismo no como nosotros queremos verlo. No un cristianismo que nos haga quizás hasta sentirnos que también estamos disfrutando de todo lo que el resto disfruta. Ayúdanos, Señor, a creer en un cristianismo donde simplemente disfrutamos lo que Jesús disfrutó. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo también. Ayúdanos a hacer ello, y sé que lo estás haciendo. Ayúdanos a rendirnos, Señor, a ello. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Bueno, sí. Busquemos en nuestros himnarios el himno 3.
274. La palabra hoy sembrada, habla Cristo en mi nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Un mundo donde, ¿cómo se llama esa palabra nuevamente? Empoderamiento, de empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, si nos tocase morir jóvenes, nos sentiríamos derrotados, ¿no cree usted? Porque nosotros queremos que todo el mundo nos vea fuerte, conquistador, valiente. Jesús murió a los 35 años. Joven, ¿no? Joven. ¿Por qué razón cree usted lo uno y lo otro? ¿Por qué razón sería una como que vergüenza para nosotros? ¿Y por qué razón para Jesús fue victoria? ¿Por qué razón? Todo depende de para quién vivimos. Si vivimos para nosotros, obviamente que nosotros vamos, ¿qué dirán los demás? Me acuerdo cuando mi padre estaba mal ya, de salud, ya casi cerca de morir en realidad. Lo llevé al hospital de emergencia, algo ocurrió, y le dije, papá, silla de ruedas. No, ¿cómo que no? Ni caminar, pues, si sopla un viento, felizmente que no soplaba viento dentro del hospital, te bota. No. Y vi a lo lejos, ¿no? Alguien que venía, y él lo conocía, yo no lo conocí, y venía en silla de ruedas, era joven la otra persona. Mire ese manganzonazo, mira, en sillas de ruedas. Es que nosotros somos así, queremos sentirnos fuertes, empoderados. Es que, claro, estamos viviendo para nosotros. Cuando la idea es ojalá que aprendamos a vivir para Dios. Y Jesús estuvo bien, muriendo a los 35 años. No hubo problema. ¿Qué nota hemos sacado? ¿Qué nota sacó? No la tiene que hacer. Pero ojalá que esto nos haga reflexionar cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿En verdad estamos viviendo conforme al reino de Dios o más conforme a mi propio reino? Habrá alguien que quizás quiera decirle a Dios, Dios, perdóname. Es cierto, ahora lo entendí clarito. ¿Sí?
Pero ya no se trata de decir por mi culpa, por mi culpa simplemente, sino, entiendo. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios? Padre, perdón. Rindamos nuestras vidas al Señor. Nos dirigimos y despedimos en oración. Manolés, dirígenos en esta oración, por favor. Amén, gracias. Tomen asiento un ratito nada más. La sesión de ayer quedó abierta, nos quedó un punto, sí, nos quedó un punto y por favor tratemos de manejar.